Amigas, amigos, muy buenas tardes. Nuevamente bienvenidos a esta jornada de Bitácora Bicentenario, en el cual hemos venido tratando diversos temas. Ya esta es la séptima edición y hemos considerado pertinente invitar a Jorge Nieto, quien ha sido ministro de Defensa, pero dentro de la circunstancia principal que durante su gestión le correspondió coordinar la etapa de emergencia del fenómeno El Niño costero, que afectó gravemente la región norte, aunque también otras zonas del Perú. Digo que tuvo la etapa de coordinar porque no solamente fue una función que correspondía exclusivamente al Ministerio de Defensa como tal, sino también al resto de ministerios. Hubo un trabajo, él va seguramente a explicar de qué se trató. Ustedes como audiencia van a poder hacer preguntas al respecto. También diferenciar lo que veo en algunas preguntas no se tiene claro entre lo que fue la etapa de emergencia en sí misma y una segunda etapa posterior que fue la autoridad de reconstrucción sin cambios. Muchos con cambios, pero que no han habido muchos cambios. Sobre la cual también seguramente Jorge Nieto va a poder decir cosas esclarecedoras. Esa es la circunstancia territorial. Pero sin embargo nosotros también estamos enmarcados en esta circunstancia nacional y mundial de la pandemia, de la emergencia sanitaria, que también requiere o está requiriendo una gestión especial de emergencia por parte del gobierno central y de otras instituciones, que si bien es cierto no es un paralelo simétrico a lo que fue el fenómeno del Niño costero, sí es una situación de emergencia que pudiera sacarse algunas similitudes y también algunas diferencias. Y sobre todo, teniendo la experiencia previa de tanto del fenómeno del Niño costero, qué es lo que se viene después. Muchas veces se afronta la emergencia y se descuida lo que viene después. Y tenemos situaciones muchas veces que lamentar, ¿no? Entonces ahora tenemos que enfocarnos también en lo que pasa ahora, pero también en lo que se va a gestionar en los próximos meses y en los próximos años. Jorge Nieto es por la gran mayoría de ustedes, yo creo, bastante conocido. Él, aparte de su gestión pública, ha incursionado también en el área política, está liderando un partido político de reciente gestación. Va a poder con toda libertad también Jorge mencionarnos cómo va el partido, cuáles son sus propuestas, en fin. Es una tribuna libre, no hay ningún tipo de límites o de demarcaciones que impidan tanto a Jorge como a los que están escuchando hacer preguntas y comentarios. Bueno, Jorge, ya no quiero ser más extenso en el camino iré diciendo algunas cosas más ya de nuestra vieja y larga amistad y algunos detalles que creo también vale rescatar de todo ese proceso. Y te damos la bienvenida para que nos digas una suerte de introducción de lo que tú ves, de lo que estamos viviendo en el Perú y lo que se viene ahora después. Jorge. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Para mí es un placer conversar contigo y con quienes nos están siguiendo. Sé que estás ahora en Trujillo, te gusta siempre recordar a Sánchez Carreón, pero estando tú y estando en Trujillo, yo no puedo dejar de recordar a una persona a la que le dediqué un libro, Víctor Raúl Haya de la Torre, cuyo pensamiento estudié cuando hice una maestría en México y que dejé publicada en un libro que lo editó el Fondo de Cultura Económica, también allá en México. Entremos de frente al tema. El tema actual en el Perú y en el mundo es la evolución de la pandemia. Y yo quisiera empezar esta conversación recuperando 3 declaraciones de prominentes miembros del gobierno en relación a esta situación.
La primera, una declaración hecha en una entrevista en la televisión peruana a la presidenta del Comando de Emergencia COVID, la exministra Massetti. En esa declaración, la exministra dice: lo ideal hubiera sido que la decisión de levantar las medidas de cuarentena, estoy recordando de memoria, se dieran cuando el número de infectados y de enfermos estuviera en franco descenso, como nos lo pide la OMS. Pero no se puede ser tan rígido. Quisiera señalar las otras declaraciones y sobre eso hacer un comentario. La segunda declaración es un par de días del ministro de Salud, en donde nos dice que no sabemos qué efecto va a tener sobre la pandemia la reciente apertura decretada del gobierno y que la dinámica de la sociedad, resultado de esta apertura, puede tener consecuencias sobre esta situación. Y la tercera es una declaración del ex ministro de Salud y miembro del Comando COVID, el ex ministro Ugarte, en donde nos dice que él está pensando que próximamente en Lima se va a vivir una situación muy grave. Vuelvo entonces a intentar razonar sobre esto. Lo primero es marcar que las declaraciones de la ex ministra Massetti lo que nos está diciendo es que la decisión de reabrir y salir del aislamiento ha sido tomada en un momento no precisamente el más recomendable. Yo he insistido desde hace ya un buen tiempo, unas semanas, no desde el comienzo, pero desde hace unas semanas, en la necesidad de que el gobierno, el presidente, quienes están a cargo de la situación, nos informen sobre cuál es exactamente la tasa de infección del virus, lo que los epidemiólogos llaman la R, un indicador que nos dice en dónde está la pandemia y por tanto qué políticas públicas se pueden derivar. Si uno sigue con atención las intervenciones de la señora Angela Merkel ante su sociedad, uno verá que buena parte de sus intervenciones son un bordar alrededor de la R, esa tasa de evolución de la pandemia. Y si la R tiene 1.5, corresponden a un cierto tipo de medidas. Si tiene 1.4, corresponden otras. Si tiene 1.3, otras distintas. Es decir, cada décima de punto de ese indicador te marca posibilidades y políticas públicas distintas. Estamos en el día 78 de la cuarentena, que ya va a ser ochentena. Y en el día 78 no hemos tenido una sola vez una información precisa sobre esa tasa, sobre esa famosa R. Ni una sola vez. Y esto es muy importante porque marca el tipo de vínculo que se establece con la sociedad y con los ciudadanos. ¿Qué cosa es lo que me parece que puede estar ocurriendo? Que como se ha tomado la medida de reapertura en un momento en el cual la tasa de infección del virus no estaba controlada, que es la recomendación de la OMS, controlada. Controlada significa que esa tasa está por debajo del 1, en 0,9, en 0,8, en 0,5, en 0,4, mejor si debajo del 0,5. Entonces, lo que podemos esperar es que la salida de esa cantidad de gente a la vida económica en los últimos días, que ha sido además, creo yo, agrandada por cierto optimismo transmitido en la comunicación política para razonar la situación, el famoso tema de la meseta, en donde la meseta ha sido colocada casi como pues, un momento de triunfo de toda la sociedad frente al virus. Y entonces eso ha generado que haya una salida mucho mayor de gente, además de las necesidades naturales de muchas familias que no tienen ni salario ni pan en la casa y por tanto se ven obligadas a salir a la calle. Eso nos va a llevar, me parece a mí, a una situación muy grave en relación a la pandemia y eventualmente nos puede llevar también a repetir una situación como la de Santiago de Chile, nuestros vecinos de aquí al sur, que luego de una reapertura muy prematura tuvieron que volver a establecer una rigidez en la cuarentena para poder enfrentar un rebrote muy brutal del virus que los tiene hoy día muy complicado. Entonces, sé que la decisión no es fácil porque los gobiernos no solo atienden a la parte sanitaria
o de salud pública de la situación, sino que también tienen que ver otros factores y variables, en este caso nítidamente el económico y también la disponibilidad, disposición de la población, condiciones de la población para poder seguir manteniendo ciertas medidas como las que se dictaron al inicio de la epidemia, de la pandemia en el Perú. Entonces, en esa situación, si estamos entrando en un momento en el cual esto puede agravarse aún mucho más, la tasa de infección puede crecer, el número de muertos puede aumentar, las capacidades hospitalarias del país llegan al límite, vamos a llegar a un momento en el cual, y creo que en algunas zonas ya se está en ese momento, en el cual la población esté prácticamente sola frente a la pandemia. De hecho, hoy día ya ocurre. En algunas zonas, la salud pública está o rebasada o colapsada y la gente no puede acudir a ella ni por servicios ni por medicamentos. Y la salud privada es tan cara, es tan exorbitantemente cara, que para un sector muy vasto del país es imposible pensar en que esa pueda ser una solución. Y en ese contexto, entonces, lo que necesitamos es fortalecer las redes de solidaridad en la sociedad. Porque lo que peor podría pasar es que en un momento muy dramático de la pandemia, el país entre en una etapa de sálvese quien pueda. Y que entonces nación, sociedad, Estado terminamos fracasando frente a una situación de esta naturaleza. Esto me parece que es como el diagnóstico principal de lo que está ocurriendo en el país. Como tú sabes, Alejandro, hay dos grandes estrategias para enfrentar esta pandemia. Una ha sido aquella que se llama la de la inmunidad del rebaño, es decir, hacer una política de aislamiento solamente de la población vulnerable, ancianos, gente que tiene ciertas enfermedades preexistentes como diabetes o obesidad, problemas del corazón, en fin, aquellas enfermedades que facilitan el despliegue del virus en el cuerpo humano, y el resto seguir haciendo su vida más o menos normal, mientras se toman medidas sanitarias en relación a la posibilidad de aislar y de impedir que la velocidad de transmisión del virus sea mayor que la capacidad del Estado para actuar sobre él. En esta política estuvieron al comienzo el presidente de Chile, no necesariamente su Estado, pero sí el presidente. El primer ministro inglés, que cayó enfermo en algún momento por el virus, y el presidente de los Estados Unidos y la dirección federal del gobierno de los Estados Unidos, no necesariamente los estados, hay 20, 25 estados que han estado en una política completamente diferente, pero esta fue una idea, una estrategia con la cual se enfrentó la pandemia. También han habido dos casos importantes en relación a esta manera de enfrentar la pandemia. Una fue Suecia, que optó por esta estrategia, no medidas de contención duras, la población siguió funcionando, indicaciones de mucho cuidado, de muchas precauciones sanitarias, de higiene, etcétera, y aislamiento de las personas más frágiles para poder enfrentar la situación. La otra estrategia ha sido la combinación de medidas medievales, porque la cuarentena es una medida medieval, se estrenó en la época del medioevo para combatir fenómenos como el cólera y otras epidemias, junto con una muy avanzada acción tecnológica. Algunos países han puesto más el acento en la parte tecnológica, Corea, por ejemplo, que tiene esa capacidad y esa disposición. Y otros países han puesto más el acento en la parte de las medidas medievales, de la cuarentena, del aislamiento social. Pero en general han habido dos tipos de acciones en relación a esta segunda estrategia para enfrentar la pandemia. Hay algunos casos exitosos, muy exitosos, señaladamente Hong Kong, Singapur, Corea, básicamente, que han aplicado, digamos, toda la parte de innovación científico-tecnológica para hacer inteligencia sanitaria, comandos sanitarios, aislamiento y seguimiento del virus, y la sociedad ha seguido funcionando más o menos como antes, con muchas mayores medidas de seguridad y de higiene. Hay otras sociedades que han tenido éxito, pero que han aplicado más bien la parte medieval de la contención del virus, la cuarentena.
señaladamente Vietnam, y también un estado de la India que es tan grande en población como el Perú, que es Kerala, que tiene 34 millones de habitantes. Allí el acento ha estado puesto sobre todo en medidas como las de la cuarentena. En el caso de Vietnam, no tienen, por lo menos hasta las cifras que vi el día de anteayer, no tienen un solo muerto. Tenían lo que llamaban el caso del paciente 92, un aviador inglés avecindado en Hanoi que trabajaba para una compañía de aviación afincada en esa ciudad y que había caído enfermo por el virus y que estaba peleando por su vida en los hospitales, en algún hospital de Vietnam. Pero era un caso que estaba en riesgo de muerte. No olvidemos que Vietnam tiene 94 millones de habitantes y tiene 1.444 kilómetros de frontera con China y tiene migración de trabajadores estacional a Wuhan, que era el centro de la pandemia. Entonces, han habido, digamos, distintos tipos de estrategias, algunas exitosas, otras no tanto, y ya han tenido que ser corregidas en el camino. ¿Cómo se resumió en nuestro país esas estrategias? Tomando una metáfora de un divulgador científico español, Puello, que en un artículo que llamó El martillo y la danza, dijo más o menos cómo se combinaban ambas acciones en relación al virus. Y fue el ejemplo que se tomó aquí y se comenzó a hablar del martillazo y del martillazo, que es una forma de aplanar la curva que, del crecimiento del virus para mantenerla y someterla y dominarla. ¿Qué impresión tengo yo? Que esa metáfora, habiéndola visto solo del lado del martillazo, es decir, solo del lado de la cuarentena, ocultó la otra parte del propio artículo y de la propia metáfora, que era las estrategias de seguimiento, aislamiento y contención del virus a través de medidas de inteligencia sanitaria y de comando sanitario. Salir del hospital a hacer ese seguimiento en la atención a las medidas de inteligencia sanitaria. Es decir, tú tienes el virus, ¿cuál es tu lista de contactos? Y ir sobre esa lista de contactos para detectar quiénes tienen el virus e ir sobre esa nueva lista de contactos o esas nuevas listas de contactos para ir de esa manera aislando y cercando al virus hasta finalmente detener su avance. Esta segunda parte me parece que hemos hecho poco. Hemos lamentablemente descubierto los mercados en el día 43 de la cuarentena, centros de contagio, y creo que estamos por descubrir lo que Arequipa ha descubierto el día de ayer y que la ha llevado a tomar medidas el día de hoy, que el transporte público, los microbuses son un centro de contagio también, y los ha llevado a suspender la circulación del transporte público de microbuses en la ciudad de Arequipa, porque rápidamente notaron que esto estaba generando complicaciones con el contagio. Entonces, poner el acento solo en la parte del aislamiento social y no hacer al mismo tiempo estas acciones de inteligencia y de comandos sanitarios, por un lado, y por otro lado, de fortalecimiento del sistema básico de salud, que son las postas médicas, el primer nivel de atención, que fueron desactivadas durante un tiempo y que han sido redescubiertas en el día 76, 77 de la pandemia, y que es un área fundamental para poder evitar que los hospitales se colapsen. Hay dos países en América Latina que han tenido muy buenos resultados en relación a la pandemia, Costa Rica y Uruguay. ¿Y qué tienen en común ambos países? Un muy buen sistema de salud primaria. Las postas médicas son magníficas, están provistas de personal médico de primera calidad y tienen el equipamiento médico y de otro tipo para poder hacer un seguimiento de esta enfermedad, de esta pandemia. Todo ello ha redundado en ¿qué? En un discurso en donde el acento principal ha sido puesto en el comportamiento de la población. Y no digo que el comportamiento de la población no tenga una importancia muy relevante para poder contener el virus, sobre todo si aplicamos una estrategia de cuarentenas, pero no es el único. Más que un martillo, yo creo que se trataba de una tenaza con dos ganzúas, con dos puntas.
Una punta era la cuarentena y la otra punta era la acción del Estado a través de nuestros sistemas de salud y de distintos otros mecanismos para poder lograr ser más rápidos que la expansión de la pandemia, que es, me parece, lo que todavía no estamos logrando. Si todo lo que digo es razonable y tiene cierto grado de verosimilitud, eso significa que aquello que se llama la paradoja peruana, que no es otra cosa que pensar, ¿por qué si hicimos todo tan bien nos está yendo tan mal? Esa paradoja en realidad no lo está. Y entonces necesitamos empezar a entrar con el objetivo de mejorar nuestra estrategia, reajustar nuestra estrategia, a entrar en un balance más fino de la situación, un balance más fino de lo que hemos tenido como comportamiento, como Estado para enfrentar esta pandemia y ver exactamente dónde están esos puntos finos. Menciono un tema, no es menor, pero no es el único. Hoy día tenemos un amplio sector de la población, especialmente la más pobre del país, y sobre todo en las ciudades, más que en el campo, que está sin salario y sin pan en la mesa. ¿Qué vamos a hacer con ella? Al mismo tiempo, el fondo que se creó con razón en el Ministerio de Economía para poder atender a las MIPES, al atravesar por el sistema financiero comercial, ha terminado por no llegar a las MIPES. Ya ha llegado más bien a otras empresas que tienen mucho más espaldas financieras para poder conseguir préstamos en condiciones normales. Y entonces, todo lo que es el gran creador de empleo en el Perú, sobre todo para los estratos más pobres de la población, hoy día atraviesa una situación muy severa y se están perdiendo, están muriendo junto con la población hoy día, pequeñas y muy pequeñas empresas que son generadoras de empleo. Si todo esto es así y esto se prolonga en el tiempo y no colocamos ayuda o salario o comida en la mesa de los sectores más pobres, no nos extrañe ver más temprano que tarde estallidos sociales que nos coloquen en una situación ya complicada, ya crítica, ya grave, la necesidad de atender además una situación de desborde social, resultado de la falta de comida y la falta de ingresos para poder sostener a las familias. Me parece que este es un tema medular y creo que habría que hacer todos los esfuerzos para poder evitarlo. Yo he señalado la importancia de lo que son nuestra principal capacidad organizativa y logística en el país, que son las Fuerzas Armadas. Creo que las Fuerzas Armadas, junto con las iglesias, junto con las empresas privadas, junto con las organizaciones sociales dedicadas a temas de alimentación e incluso algunos programas del gobierno dedicados a ese mismo tema, más los municipios, que son los organismos que están más cerca de la gente, podrían organizar rápidamente un gran esfuerzo de provisión de comida para atender y apoyar a la población menos favorecida del país y evitar así que se produzcan, además de las situaciones sanitarias que hoy tenemos, otras complicaciones con las cuales no quisiéramos lidiar. ¿Qué importancia tiene esto? Y esos son los otros dos aspectos de la coyuntura que me parecen relevantes. Primero, tiene una relación directa con la economía. Ya la economía ha sufrido un golpe brutal, hay una recesión inducida por la situación, que es muy grave, pero hay un agravante. No solo ocurre esto en el Perú. Un dato reciente publicado por uno de los diarios de la capital nos indica que las propias exportaciones agrarias que han tenido tan buen desarrollo en los últimos 20 años, hoy día han caído en su dimensión exportadora. ¿Por qué? Porque el problema no solo es nacional. Hay una complicación económica en todo el mundo y por tanto esto está generando una situación muy complicada. De hecho, tanto Estados Unidos como Europa están generando fondos multimillonarios a precio cero de crédito para poder enfrentar la situación. Algo así como si el mundo estuviera recurriendo hoy de una manera multiplicada a varios planes Marshall para enfrentar la situación económica del mundo, de distintas áreas del mundo.
si vamos a ir a un momento en el cual la explosión de contagios y de muertes es de tal magnitud que nos va a obligar a reintroducir estas medidas medievales de contención del virus, que son las cuarentenas, el impacto económico va a ser mucho mayor. Y entonces eso nos va a generar una situación aún más complicada y más dramática que la que tenemos. Y el otro tema, eso en materia económica, el otro tema tiene que ver con la reforma política, que es un tema que está en este momento en manos del Congreso y que tiene que ser tramitado por el Congreso. Has mencionado en tu intervención, en tu introducción a mi comentario, el hecho de que estoy yo impulsando un partido político, el Partido del Buen Gobierno. Teníamos antes de la pandemia unas reglas y unos plazos. Y frente a esas reglas y frente a esos plazos, nosotros íbamos bastante bien. No te voy a decir que cómodos, pero teníamos ya un buen número de comités provinciales, cerca de 45, y un buen número de afiliaciones, un poquito más de la mitad. Llegábamos perfectamente en los plazos a cumplir lo que el jurado nos había colocado como límite. Pero después de la pandemia ya no tenemos plazos. No hay plazos. Y ya no tenemos claridad en los requisitos. Entre otras cosas porque algunos de los requisitos son contradictorios con la contención de la expansión del virus. ¿Para qué se nos piden 65 locales en todo el país para reunir a mínimo 50 personas cuando estas actividades no se pueden realizar precisamente por la manera en la que se está desarrollando el virus? Este es un tema que está en manos del Congreso. Yo espero que lo resuelvan y pronto, pero me parece que si se vuelve a producir un nuevo rebrote de la pandemia en el país, se van a complicar severamente los plazos, más de lo complicado que ya está. Y adicionalmente, en el tema de los requisitos, como se sabe bien, hay varios partidos políticos que participan hoy día en el sistema político peruano, en el Congreso, tienen representación congresal, que sin embargo no cumplían los requisitos de la nueva ley. Es decir, no tenían 25.000 afiliados y no tenían 65 comités provinciales. Y estaban en la obligación de completar esos requisitos. Bueno, he escuchado algunas voces que dicen que finalmente esos requisitos pueden, por esta circunstancia excepcional, quedar a un lado, que los partidos participen con el número menor de afiliados y con el número menor de comités provinciales, que el partido que menos tenga se use como vara. Es decir, si hay un partido que tiene, el que menos tiene 3.000 afiliaciones, pues que se exija 3.000 afiliaciones a los partidos en el sistema político y a los que queremos ingresar a ese sistema político. Si ese partido tiene 12 comités provinciales, pues que se necesitan 12 comités provinciales a los partidos que quieren ingresar. Pero en todo caso, esa moneda está en el aire, no hay una decisión clara y es importante que se pueda resolver y se pueda resolver pronto. Porque sí creo que un tema muy importante, lo dijo el día de ayer el presidente de su intervención, creo que hay que tomarle la palabra, es que los plazos constitucionales de las elecciones del 2021 deben ser respetados rigurosamente. Porque no vaya a ser que con la pandemia no solo perdamos, ya de lo muy doloroso de por sí, no solo perdamos compatriotas, no solo perdamos empresas, sino que además perdamos democracia. Y por tanto es necesario que estemos muy vigilantes para que esto se cumpla así. En algún momento de mi intervención inicial he señalado que hay que evitar llegar a un momento en el cual el grito de sálvese quien pueda sea el grito predominante. En un momento en el cual el Estado está muy complicado para atender la situación, en un momento en el cual el sector privado de la salud pues está muy distante de la mayoría de la población, creo que es importante fortalecer mecanismos de solidaridad dentro de la propia sociedad para poder acceder a medicamentos, a comida, a agua en muchas poblaciones, de modo que podamos sostenernos como nación y enfrentar esta situación de la mejor manera posible en un contexto ya francamente crítico. Bien, Jorge, muchas gracias por esta introducción, ¿no?, que has hecho tú tanto del tema de la pandemia como del tema político colateral y al medio el tema económico. Hay algunas cositas que yo he ido notando
una primera conclusión de lo que tú señalas es que el tema se está desbordando de tal manera que ya el precario estado que teníamos, sea a nivel ejecutivo o a nivel del sector salud, ya con los niveles bajos previsibles estaba en su límite. Ahora que el problema crece, empieza a haber un desborde, empiezan a haber agujeros por donde entra agua por todos lados y empieza a haber un sistema de zozobra, es decir, que el problema se va rebasando y no hay un plan de contingencia. Tú has mencionado una serie de instituciones, habría que hacer una reingeniería, es decir, no se están utilizando todas las capacidades, la capacidad instalada de conducción y de organización de la sociedad. No veo yo que estén en primera fila las universidades, no veo que estén en primera fila algunos elementos que tú has mencionado, como las universidades, tampoco están las asociaciones empresariales, no están en primera fila, en fin, una serie de instancias organizativas que tienen infraestructura, es decir, tienen oficinas, tienen personal y además experiencia en trabajo directo con la sociedad, que podrían hacer ese trabajo de contención. Es decir, ya no se trata solamente de tener a los hospitales con suficiente cantidad de recibir a enfermos, sino se trata de salir hacia todos los espacios sociales para frenar el virus en la periferia, frenar el virus en sus puntos de origen y no esperar que en esas etapas de tierra de nadie, que son las calles, que son los barrios en este momento, sea pues un fermento de la explosión de la epidemia. ¿Cuál sería? Has dado toda una pequeña pincelada. ¿Cómo podría hacerse una reingeniería organizativa del Estado y de la sociedad para poder afrontar esta segunda etapa de crecimiento de la pandemia? En alguna entrevista, en la primera entrevista que di después de un largo tiempo, digamos, colaborando con el silencio y haciendo llegar iniciativas de modo muy discreto al gobierno para enfrentar la situación. En la primera entrevista que di, que fue en un programa de televisión con la señora Leiva, ahí me preguntaron sobre una propuesta que había hecho el almirante Montoya. Él decía que había que poner en juego una ley que tiene que ver con la seguridad y la defensa nacional y activar el Consejo Nacional de Defensa Nacional para poder enfrentar la situación, lo cual le da al Estado, al gobierno, muchas capacidades, incluso de requisa de algunas cosas para poder hacerse cargo de la situación. Yo decía que me parecía excesiva esa propuesta, entendía la preocupación que había detrás, porque se necesita una acción muy enérgica, muy decidida, pero que me parecía excesiva y que bastaba con aplicar la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que fue finalmente la ley con base en la cual nosotros organizamos el COEN en defensa para hacernos cargo de la emergencia del Niño Costero. ¿Qué es el COEN? Recordarás las imágenes seguramente. El COEN es el gobierno nacional hecho comando de emergencia. El gobierno en pleno, el presidente de la República, el primer ministro, los ministros, hecho comando de emergencia. Y ese comando de emergencia tiene un coordinador, alguien que lleva el peso de la coordinación, que no puede ser el presidente o el primer ministro, aunque podría haberlo en algún momento, pero que es preferible que no lo sean porque el gobierno de un país no se reduce a la situación de emergencia, por más importante que esta sea. Hay muchas otras áreas que tienen que ser cubiertas, incluso en situación de emergencia. En ese caso, en el caso del Niño Costero, por resolución suprema, el presidente me dio a mí la responsabilidad de hacerme cargo de esa coordinación. Entonces, una instancia en la cual el gobierno se convierte en comando de operaciones de emergencia, porque yo sé que son fenómenos diferentes y que tienen una dimensión distinta, pero atender una emergencia supone complicar muchas otras áreas del quehacer. Por ejemplo, economía. Hay que reorganizar presupuestos. Hay que correr recursos de un lado para otro para hacerse cargo de la situación. Y eso tiene que hacerse con la ministra o el ministro de Economía presente en la mesa del comando de emergencia para tomar ahí decisiones. No puede entrarse a un trámite burocrático y esperar a que sigan los documentos su curso y que pasen las semanas y que se tomen finalmente decisiones que se van a concretar
en un mes, en 2 o 3 meses. Tienen que tomar decisiones de emergencia. Por eso es el gobierno como comando. Yo he sugerido que esa debería haber sido la manera en la cual se condujera esta situación. No ha sido así, pero habría que tratar de fortalecer esta idea de que el gobierno en su conjunto tiene que funcionar como un comando de operaciones de emergencia. Primera cosa. Segunda cosa, ese comando de operaciones de emergencia no se reduce a las propias capacidades del Estado. En el caso del Niño Costero, fueron las Fuerzas Armadas como el eje, la estructura, la columna vertebral a través de la cual se articuló transporte, vivienda, salud, en fin, todo lo interior, todo lo que necesitaban actuar en ese momento. Y los ministros, como se vio entonces, fueron desplegados a regiones. Había ministros que fueron desplegados a todas las regiones afectadas y se hacían cargo directamente en coordinación con los gobernadores que habían replicado en cada región e incluso en cada municipio ese COEN. Al COE le correspondían los COER, que eran los comandos de operación de emergencia regional, y a los COER le correspondían los COEN, que eran eso mismo, pero a nivel municipal. Entonces, se requiere ese nivel de inmediata coordinación intersectorial. Pero hay un tercer elemento que me parece fundamental. No bastaba tener todas las capacidades del Estado articuladas, se requería movilizar a la sociedad. Yo, en su momento, pasada la emergencia, yo tuve una reunión muy grande con más de 300 empresas, a las cuales les agradecí su colaboración para atender la emergencia. Y fue un esfuerzo muy grande y fue una solidaridad muy silenciosa y discreta. No eran actos de publicidad. Entonces hubo el gerente que dijo, yo tengo 2 camabajas, ¿dónde los coloco? Yo tengo 5,000 litros de agua, ¿dónde los necesitan? Yo tengo producción de tal cosa, de tal otra. Yo tengo camiones, 6 camiones de papas, ¿dónde los llevamos? En fin, hubo también esa capacidad de movilizar los recursos de la sociedad. Y lo mismo con las universidades. En el caso particular de Piura, nosotros desplegamos ahí el hospital de campaña del ejército, pero parte de ese hospital fue atendido por estudiantes de medicina de la Universidad Ricardo Palma, por médicos por egresar o egresados de la Universidad Ricardo Palma. Es decir, hubo un vínculo muy fuerte con las instancias de la sociedad que podían agregar algo a la estrategia del gobierno para enfrentar la situación. Entonces, una tercera dimensión es esta necesidad de la movilización de la sociedad. Sé que este es un fenómeno distinto, porque lo que hay que evitar precisamente es el contagio, el desplazamiento vertiginoso de este virus que tiene una enorme facilidad para pasar de cuerpo a cuerpo. Pero aún así, me parece que hay formas a través de las cuales esto se puede hacer, con todos los cuidados sanitarios que sean necesarios. Y hay una última cosa que me parece rescatable de aquella experiencia, que es el esquema de comunicación. Nosotros logramos en la primera semana de esa emergencia hacer que la información que daba el COEN sobre lo que estaba ocurriendo en el país fuera muy respetada por los medios de comunicación y por la sociedad. ¿Y por qué? Porque nos preocupamos siempre por decir exactamente la verdad, exactamente lo que estaba pasando, aun cuando muchas veces lo que estaba pasando no fuera favorable a lo que estábamos haciendo, pero teníamos que construir la credibilidad de las informaciones que daba el COEN y su confianza. Llegó un momento en el cual los medios de comunicación prácticamente vivían en el local del COEN y estaban pendientes de lo que estaba ocurriendo, y cada vez que salía el COEN, en un primer momento, la primera semana o 8 días, yo me encargué de las comunicaciones que salían a las 7 de la mañana, a las 12 del día y a las 7 de la noche. Luego lo tomó el coordinador del COEN, el general Chávez Cresta, un magnífico oficial y que fue un gran aporte en ese proceso. Y finalmente lo terminó haciendo el oficial o el funcionario que le tocaba en ese momento, porque nosotros estábamos en otras tareas. Pero la credibilidad institucional de la información fue fundamental. Y creo que allí ha habido un planteamiento equivocado en el manejo de esta situación, porque sostener una conferencia diaria de 1 hora, 2 horas del presidente todos los días es muy difícil. Ya el solo hecho de tener un solo momento en el día, de 1 a 2 de la tarde, 2:30, en donde se da la información, hace que haya pues 1 hora de información y 23 especulaciones. Pero si eso además se espacia
y ya no son todos los días, sino que es cada 3, 4 días, no se sabe bien cuándo es. La última fue un sábado, nunca había habido exposiciones el sábado, pero no importa. El tema es que la información no tiene, digamos, un vehículo establecido que nos acostumbre a saber que a tal hora, a tal hora, a tal hora tenemos la información de lo que está pasando. Eso hace que la incertidumbre y la tranquilidad sea mayor entre los actores y la sociedad. No quiero sugerir que tiene que repetirse exactamente aquella experiencia, porque este es un fenómeno diferente y en muchas cosas mucho más complicado. Pero sí creo que hay una dimensión política en la gestión de la crisis, en la gestión del riesgo y del desastre, que esa es más o menos constante y que tiene que seguir un cartabón casi ya hecho. Hoy, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, incentivar la solidaridad social. Y en segundo lugar, que se produzca una gran convocatoria. Necesitamos que nuestra conducción, y ese es el gobierno, y hay que fortalecerlo en este contexto de crisis, es muy importante. Y el propio gobierno tiene que aprender que no toda observación es una crítica y no toda crítica es una denostación, sino que hacemos una serie de sugerencias y observaciones para que se corrija y se ajuste, porque queremos el éxito del gobierno que va a ser el éxito de Perú en contener esta pandemia. Pero necesitamos entonces que sea una gran convocatoria para que el mundo de la empresa privada, para que las organizaciones sociales, para que las iglesias entren con mucho más vigor, los municipios, a enfrentar este momento que es muy delicado. Después quiero pasar, antes de pasar al tema de por qué no se enganchó, qué fue lo que rompió el eslabón entre el COES y la Autoridad de Reconstrucción. Ahí creo que hay una pregunta que te la voy a hacer en un minuto, pero antes quisiera decir como un ejemplo respecto de lo que acabas de decir. Nosotros hemos convocado, casi por iniciativa espontánea, a un grupo de médicos, ¿no? ¿Qué está pasando? Por la preferencia que se está dando a las enfermedades o a los enfermos del COVID-19, hay muchas otras enfermedades y dolencias que se están postergando. Sí. Pero claro, si se posterga una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero si ya se postergan más de 2, 3 meses, empieza a haber toda una acumulación de circunstancias y de consultas médicas que también se vuelve un foco peligroso, ya no de muertes por el tema del COVID, sino por muertes por falta de atención de otras enfermedades. Y mira que apenas 1 o 2 días, habiendo pasado siempre mensajes, han habido 30 médicos que se han ofrecido de manera ad honorem para poder atender caso por caso las consultas que puedan llegar a través del WhatsApp, a través del Messenger. Una iniciativa sola y aislada que si fuese, como tú señalas, concatenada en una estructura, en una reingeniería social, esto se podría multiplicar decenas de veces en muchos lugares, y no solamente el caso de consultas médicas, sino el caso de poder poner cordones sanitarios en aquellos lugares donde los focos infecciosos se nota que son mayores. En Medellín, por ejemplo, es un caso también muy cercano, en donde aplicando tecnología de seguimiento se ha logrado identificar los focos, o sea, salir desde los propios centros de información que tenía la municipalidad para poder ubicar las personas que tenían el virus y poder crear zonas digamos, de aislamiento temporal. Y aparentemente por las cifras están teniendo también bastante éxito. Entonces, vemos que hay ejemplos, porque claro, otros dicen, no podemos hacer lo que hace Corea, no podemos hacer lo que hace Alemania porque no tenemos la infraestructura. Puede hacer, pero sí yo creo que existen muchos recursos humanos y muchos niveles de organización que no están siendo integrados a un sistema de lucha contra la pandemia que, como tú has señalado, sí fueron utilizados en el COES. Y aquí va la pregunta, ¿qué pasó?
¿Por qué este modelo del COES no continuó? ¿Qué fue lo que pasó para que la autoridad de la reconstrucción no fuese una continuidad del trabajo que se hizo con el COES? Bueno, a ver, una cosa fue, como has dicho tú bien, la atención de la emergencia y otra cosa, la reconstrucción después de la emergencia. Durante el proceso de atención a la emergencia, como yo estaba a cargo de eso en ese momento, yo de alguna manera estaba viendo qué es lo que iba a pasar después. Y me topé con algunas experiencias exitosas y traté, de hecho traje a las personas que estaban haciendo estas experiencias exitosas en otros lados de América Latina para conversar sobre un esquema de reconstrucción después de que pasara la primera fase de atención a la emergencia y la siguiente, que es la de tratar de lograr cierta normalidad para los sectores afectados. Y ya luego una tercera, que era la reconstrucción. Creo que allí tuvimos que elegir entre dos opciones. Una, reconstruir. La otra, aprovechar la circunstancia para volver a pensar el territorio y su gestión. Usar el proceso de reconstrucción, en la siguiente etapa, no para no volver a sufrir la desgracia, sino para organizar los elementos de nuestro territorio y hacerlo mucho más productivo. El agua que viene con los huaicos puede ser una maldición, pero puede ser también una bendición. Depende de cómo la tratemos. Esa agua puede ser reservada, sus elementos más destructivos pueden ser contenidos, se pueden generar canales que hagan que esa agua llegue a espacios productivos. Ese era un esquema que se estaba aplicando en ese momento en el Ecuador. En el Ecuador, el plan que hizo el gobierno de entonces, que empezó en el año 2015, va a suponer que en el año 2035, a 20 años plazo, el Ecuador va a tener el doble de frontera agrícola, 4 veces la producción de energía que hoy día tiene, la recuperación de 40% de bosques tropicales perdidos y, por supuesto, agua potable para las principales ciudades del Ecuador. Es decir, un plan para reorganizar el territorio y el uso del agua en ese territorio de modo que se convierta en un espacio de mucho mayor productividad de la que tenía al momento de la ocurrencia de la desgracia. Esa me parece a mí que era una posibilidad. En el caso del Ecuador eso les está costando 30.000 millones de dólares, que son pagaderos a 20 años, es decir, 1.500 millones de dólares año, más o menos, y de los cuales creo que ellos no han desembolsado ni un dólar. Lo que han hecho es hipotecar su petróleo a quien les está haciendo el trabajo que va a permitir que esa capacidad del Ecuador se multiplique al año 2035. Creo que un esquema así debió ser aplicado en el país, con algunos añadidos. En ese momento ya sabíamos claramente que el gran jugador de la construcción iba a quedar fuera, Odebrecht. Odebrecht logró enseñorearse del mercado de la construcción en el Perú, no solo porque era corrupta, también porque tenía una capacidad logística y organizacional mayor que las empresas existentes en el país. Entonces, sabíamos claramente que ese jugador estaba neutralizado, por las razones que todos conocemos, y que necesitábamos suplir ese jugador. Y eso solo era posible si hacíamos empaquetamiento de las obras de la reconstrucción, de modo tal que se generaran proyectos atractivos para jugadores internacionales de primer nivel, con una alta exigencia ética de parte del Estado peruano. En ese esquema, ciertas obras tenían que ser resueltas de esta manera, pero habían pues miles de pequeñas obras que tenían que ser hechas con la población, con lo cual tú lograbas no solamente el beneficio de la reconstrucción de la esquina, del parque, de la pared, de la calle, sino que lograbas también meterle dinero en el bolsillo a la gente que en ese momento requería tener dinero en el bolsillo y podías mantener el mercado. Y habían otras obras de una dimensión menor que tenían que ser ya desarrolladas por los mecanismos usuales, gobiernos regionales y municipios.
la proporción entre unos y otros de los tres componentes de ese plan, pues era un tema que había que resolverlo en función del proceso. Este era el esquema que a mí me gustaba. De hecho, lo hablé en su momento con el presidente. Y le dije, trayendo agua para mi molino, que el esquema ese había sido ejecutado también en Colombia, uno parecido, por el Ministerio de Defensa, que es el que había sido puesto a la cabeza. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Defensa tiene capacidades organizacionales, las Fuerzas Armadas tienen capacidades organizacionales que prácticamente nadie más posee en el país. Es un magnífico aparato logístico y un personal muy capacitado, no solamente en tareas militares. Pero adicionalmente hay 9 batallones de ingeniería militar. 9 batallones de ingeniería militar que pueden perfectamente convertirse ¿9 batallones de ingeniería qué? ¿Perdón? 9 batallones de ingeniería, ¿me dices? 9 batallones de ingeniería militar. Ajá. Que pueden convertirse en un magnífico brazo que haga aquellas cosas que el privado no va a hacer porque son tan complejas que finalmente terminan haciendo negocio. Por ejemplo, te cuento, en pleno Niño Costero, nosotros existimos en la sierra de Piura, en coordinación con el municipio de Santo Domingo, la sierra de Chulucanas de Piura, con el municipio de Santo Domingo y otros 5 o 6 municipios, restauramos con ingeniería militar del Comando de Operaciones de la zona 250 kilómetros de carretera. Y no había ni reconstrucción ni cambios. Lo que había eran las capacidades de las Fuerzas Armadas y los recursos que consiguieron los municipios y el gobierno regional para poder operar las maquinarias y poder atender al personal que se estaba haciendo cargo de hacer la obra. A eso me refiero cuando te digo que hay una capacidad organizacional y logística muy poderosa también en esa materia. Y hay áreas en las cuales el mundo privado no entra porque es muy complejo hacer las cosas. Entonces, hay tareas en las cuales ni siquiera pueden decir que hay competencia desleal porque simplemente no hay competencia. Ese era un esquema. El otro esquema es el que finalmente se aprobó, ¿no? No lo he dicho nunca, pero no era un esquema que a mí me pareciera que iba a tener muchos frutos. Y creo que más o menos es lo que viene ocurriendo. Y al final hemos llegado a tratar de recuperar la experiencia de los panamericanos y trasladar parte de ese equipo al equipo de reconstrucción con cambios en un esquema parecido al que tenía yo en la cabeza cuando alguna vez conversé con el presidente sobre ese asunto. Bueno, hoy el tema de la reconstrucción vuelve a convertirse en un asunto muy importante porque toda crisis como esta te genera dos cosas. Primero, te genera un momento muy intenso, muy propicio para la generación de reformas. Digamos, cada momento crítico de la historia del país ha generado un momento posterior, un periodo posterior en el cual se pueden producir reformas y es posible entonces pensar en un rediseño del país y de algunos temas centrales que lo agobian. Pero adicionalmente con ello, también surge la posibilidad de que tú pues, ataques temas que son medulares, ¿no? Que son parte de las taras históricas. Por ejemplo, la desigualdad. Por ejemplo, la necesidad de producir una recuperación de lo público. Lo vemos hoy clamorosa y flagrantemente en el tema de salud. Necesitamos una buena, muy buena salud pública. Ya está demostrado que sin eso, pues no tenemos las capacidades para enfrentar este tipo de fenómenos, que es probable que se repitan en el futuro, porque esas son las previsiones de quienes hacen análisis prospectivo en el mundo. No de ahora, desde el año 2007, 2008, algunos centros de pensamiento han estado pensando en este tipo de fenómenos. Claro, en el papel uno los lee, pero no aquilata la magnitud de lo que eso significa. Creo que se necesita un reajuste en materia de reconstrucción con cambios y se está haciendo, tratando de ir en la dirección del esquema que me parece que era el más productivo para nosotros. Jorge, bueno, para quienes no saben, Jorge es sociólogo, ¿no? Bueno, con varios estudios posteriores de posgrado y de doctorado. Es
profesión muy ligada a la historia y muy ligada al medir el capital social de una región, de un país, ¿no? Estamos en el año donde se inicia el Bicentenario, 200 años de República, y Jorge ha mencionado pues justamente lo que se corrobora en la historia, ¿no? Que cuando suceden crisis, ¿no? Son situaciones en las cuales social y económicamente el Estado cae a niveles muy bajos, pero de ahí puede finalmente resurgir, o sea, puede rediseñarse, reconstituirse, hacer reingeniería de gobierno y empezar periodos de 10, 20 o 30 años de progreso, y nuevamente viene una crisis, como fue el caso de los periodos previos a la guerra con Chile y la propia guerra con Chile. El siguiente periodo es en la década del 20, en el 30, con la crisis financiera internacional, donde surge figuras como Mariátegui, Aya La Torre, una playa de líderes que, aprovechando esa coyuntura, perfilaron un nuevo país que tiene otro hito, ¿no? En la década del 70, hace 50 años, con el gobierno de las Fuerzas Armadas, que si bien fue un gobierno autoritario, marcó unos cambios fundamentales que, para bien o para mal, han significado un cambio sustantivo de la sociedad. Ahora han vuelto a pasar 50 años, afrontamos una crisis límite, ¿no? Del modelo neoliberal, de esta suerte de dictadura macroeconómica que ha vivido el Perú, ¿no? Encubierta de una democracia liberal. Viene el tema de los fenómenos naturales, viene el tema del COVID. La pregunta es, Jorge, más allá si efectivamente hay las opciones de un cambio, ¿ves tú el suficiente capital social? ¿Hay liderazgos, líderes y las suficientes personas, no solamente capaces individualmente, sino sobre todo capaces de constituir y articularse en una nueva clase dirigente para el Perú de los próximos 50 años? Uno de los problemas que tenemos en el país, hay que decirlo con toda claridad, es que estamos teniendo mucha dificultad para construir nuevas promociones de liderazgo. Uno lo ve. No es que aparezcan todos los días hombres o mujeres que se vea claramente que van a ocupar un lugar importante o relevante por capacidades y por iniciativas que estén mostrando. Hay una dificultad para renovación del liderazgo en el país. Al mismo tiempo que eso, hay en todos los ámbitos líderes muy competentes y muy capaces que, cuando están ubicados en el lugar adecuado, hacen la diferencia. Yo te puedo mencionar dos casos. El alcalde de Puerto Prado, en aquella situación de la emergencia del Niño Costero. A las 6, poco más de la mañana, el Huayco atraviesa el pueblo por la mitad y destruye la Augel y la escuela. Si eso ocurre a las 10 de la mañana, hubieran muerto una enorme cantidad de niños. Las quebradas son caprichosas. Depende de hasta dónde llegó el fenómeno de la lluvia para que se activen unas u otras. El fenómeno del Niño Costero fue un fenómeno atípico, porque lo que llaman los vientos del ciclón del sur eran muy débiles, y entonces hizo que las nubes y la lluvia, por tanto, no fuera la parte más alta de la cordillera, sino que se quedara hacia la mitad, y desde ahí comenzara a discurrir. Y por tanto se activaron quebradas que hacía 80 años no se activaban, y que probablemente no se vuelvan a activar por 80 años más, pero se activarán. En algún momento se activarán. Esto lo vio con mucha claridad ese líder, Cisneros de apellido, alcalde de Puerto Prado. Y no sé cómo hizo, consiguió mi teléfono, me buscó y me dijo: ministro, quiero que usted me ayude a conseguir un lugar nuevo para que se desarrolle el nuevo Puerto Prado. Y lo hicimos así. Pusimos un helicóptero de la Fuerza Armada en el Brahim, fueron ingenieros militares, topógrafos, y finalmente encontraron un espacio
a orillas del río, espectacular, bellísimo. Yo en broma alguna vez le dije al alcalde, oiga, deme un lote aquí porque me quiero venir a vivir en este nuevo Puerto Prado. Pero hoy día el nuevo Puerto Prado se está construyendo allí. Y el viejo Puerto Prado quedará como un recuerdo en la historia de esa pequeña ciudad, de ese pequeño pueblo. ¿Quién hizo la diferencia? Ese líder, que pudo leer las señales del momento y pudo al mismo tiempo imaginar un futuro distinto. Le pongo otro caso. Guarmey y su vecina, Carhuaz, no es Carhuaz, Caraz. Dos ciudades vecinas. Una estaba con el lodo hasta la rodilla. Muchas zonas de la ciudad totalmente abatidas. Una de los fenómenos más graves que tuvimos que atender. El otro, impecable. ¿Qué había pasado? Había un alcalde que había hecho su tarea, había levantado el muro donde tenía que levantarlo, había previsto que ese curso de agua y piedra y lodo llegaran en un sentido o en otro, a tal o cual dirección, y finalmente las aguas fueron encauzadas. He mencionado ya el caso del alcalde de Santo Domingo, que se dio maña para junto con nosotros, reconstruir 250 kilómetros de carretera destruidos por el Guayco, en un momento en el cual estábamos atendiendo la propia emergencia y sin embargo estábamos haciendo la otra tarea. Es decir, cuando hay líderes, hacen la diferencia. Si tu pregunta es si yo considero que hay líderes en el país que pueden hacerse cargo de esta situación, y no solamente de esta situación, sino de la ventana de oportunidad que se abre una ventana de oportunidad porque se abre un espacio para reformas, para pensar en serio cuáles son las reformas que el país necesita, pero al mismo tiempo se abre una ventana de oportunidad en el mundo. ¿Por qué? Porque el espacio económico, que en un momento estuvo ubicado en el Mediterráneo, centenas de años, y se trasladó después al Atlántico, se ha trasladado en los últimos años a la cuenca del Pacífico, que es nuestra cuenca. Y probablemente dos de los países con mayor dinamismo económico del mundo están, uno del otro lado del mar, al fondo del Pacífico, y el otro en las espaldas de nuestra Amazonía. Y nosotros estamos en medio de ellos dos. Pero adicionalmente a eso, tenemos una ventaja transitoria de 20, 25 años, porque tenemos lo que los demógrafos llaman el bono demográfico, una población joven que puede ser nuestro ejército que construya un país desarrollado. No hablo de un país en vías de desarrollo, un país desarrollado. Pero ¿eso qué supone? Supone que tengamos políticas para orientarnos en esa dirección y que formemos a esa juventud en los rudimentos, los conocimientos que necesita para hacerse cargo de una economía del conocimiento, de una economía digitalizada que avanza en un fenómeno de robotización y que por tanto va a requerir otras capacidades y otras calidades para producir en ese mundo en proceso de cambio vertiginoso. Entonces, tenemos una situación en la cual es posible pensar que el Perú puede lograr en 20, 25 años ingresar al país, al club de países desarrollados. Y creo que tenemos la masa crítica suficiente y la que no tenemos hay que crearla. Por ejemplo, parte del fenómeno mundial va a ser cada vez más evidente que no tenemos un tesoro que no vemos. Y ese tesoro que no vemos se llama Amazonía, a la que más bien estamos depredando. La Amazonía la seguimos viendo con los ojos del siglo XIX. Vemos aquello que podemos extraer: gas, petróleo, madera, oro. Y está bien, son elementos y requisitos y mercancías que pueden tener realización en el mundo, pero hay cosas más importantes en la Amazonía. Hay agua dulce, hay oxígeno, hay biodiversidad. Y cuando digo biodiversidad, digo industria de la cosmética, industria de la salud e industria de la defensa. Tenemos la masa crítica para poder enfrentar esa estrategia de construcción de la Amazonía como un espacio que sea capaz de ser muy productivo en la economía del conocimiento hoy día. No lo tenemos. No lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Crearlo. ¿Qué supone eso? Que tengamos en la selva amazónica, quizás en Iquitos, quizás en otra ciudad, hay que ver fenómenos de dinamismo económico, un instituto científico de primer nivel, donde traigamos, al costo que sea, los más importantes científicos del mundo en materia de bosques tropicales.
y los juntemos con 50, 60, 80 jóvenes peruanos, chicos, chicas, que quieran ser científicos, que decidan que su vocación es la ciencia. Y entonces esa masa crítica que hoy día no tenemos, la tendremos en 10, en 15 años. Entonces, eso supone un diseño, una idea de lo que debe ser el país. Y creo que este periodo de tiempo que vendrá después de la pandemia, ojalá que atravesemos esta circunstancia con el menor costo posible de vidas humanas, es un periodo reformista. Reformista. En lo económico probablemente sea un periodo, un nuevo momento keynesiano. Se va a requerir una presencia muy fuerte de la inversión pública, que facilite y que haga viable y que jale y que propicie la inversión privada. Pero hay un momento en el cual va a haber necesidad de un fuerte impulso de la inversión pública. Y es necesario que el Estado comience a generar empleos de todo tipo, sobre todo en áreas como la alimentación, como la salud, como la comunicación, para que tengan rápidamente, muchos sectores de nuestra población tengan rápidamente ingresos, salarios, y no entremos a una fase de decrepitud creciente. Vuelvo a tu pregunta. ¿Tenemos los liderazgos necesarios para producir ese cambio en el país? Yo creo que sí. Hay una dificultad. Hay que coaligarlos. Somos un país que ha tenido enormes dificultades para producir concertación de voluntades. Lo sabemos perfectamente. Un pueblo al lado de otro pueblo peleados eternamente por los linderos, por dónde está la piedra, de quién es esa vereda del río o esa zona de tal. Somos un país con dificultad para construir coaliciones, para agregar gente. La experiencia del APRA del 30 fue muy singular en nuestra historia. La pequeña experiencia del partido de Pardo en el siglo XIX fue también muy singular. Lo que tenemos que vencer nosotros es esa dificultad. Hablar, conversar, construir, de poner muchas veces vanidades que no tienen sentido y lograr esa coalición de la gente que esté en condiciones de sacar adelante el país. Yo creo que si hacemos eso, y eso supone varias cosas que no son fáciles de hacer, por ejemplo, colocar un poquito por abajo de las ideologías y colocar por delante la importancia de las propuestas y de los programas con los cuales vamos a resolver las cosas. Mirar en el largo plazo. Tu pregunta me lleva a una reflexión que yo hacía al final del Niño Costero. Después de mirar aquello, de lo que fue y de lo que hicimos, y creo que hicimos rápido e hicimos bien, muy bien, diría yo. Si te das cuenta, el PBI cayó en aquel año 1,5 puntos del PBI. En el 98 cayó como 8 puntos. Y en el 83, 84, otro tanto. Es decir, reaccionamos rápido y reaccionamos bien, y tuvo efecto económico. Pero lo que te decía es, después de mirar aquello, después de ver, por ejemplo, Piura, que era una de las regiones más afectadas, que Piura tenía la posibilidad, si encauzaba su agua, no traer agua de otros lados, la que tiene hoy día de modo natural, si encauzaba su agua y la usaba de modo racional, podía producir al 100%, y solo Piura produciendo al 100% de su capacidad agraria producía lo que todo Chile podría producir, solo Piura. Pero ¿eso qué supone? Eso supone dos tipos de gentes que necesitamos hoy día en el país. Una, soñadores. Me explico. Gente que mire lo que es y que mire lo que puede ser. Y no es fácil encontrar ese tipo de personajes. ¿Los hemos tenido en nuestra historia? Sí, los hemos tenido. Pero necesitamos que ese tipo de personas, que esa calidad de personas se desplieguen, soñadores. Pero la otra cosa que necesitamos es realizadores. Gente que pueda, con la base de un sueño que probablemente ha construido con otro o que ha construido otro, pueda hacer todos los movimientos necesarios para hacer que eso se vuelva realidad. Saber encontrar la ruta, saber encontrar los recursos, encontrar la capacidad de copiar los capitales, el personal, los capitales de la industria, en fin, todo lo necesario para realizar esas
esos sueños surgidos de una realidad muchas veces desesperada y desesperante. En síntesis, ¿tenemos eso en el país? Yo te digo sí, pero que se haga potencia depende de lo que hagamos nosotros. Bien, Jorge, entramos a la etapa final. Quiero recordarles a todos los que nos están escuchando que, por favor, en estos paréntesis, respiros que tiene Jorge, ve algunas preguntas que puedan estar en cartera. Si alguno considera que su pregunta no ha sido contestada, van a haber dos cosas. La puede volver a hacer, la puede reformular, o en todo caso, al final de esta entrevista, Jorge va a también de manera escrita responder las preguntas que puedan estar haciéndose, ¿no?, en la columna, en el postón de Facebook. O sea, hay dos maneras de responder, ahora mismo o con posterioridad. Yo solamente quería, a manera de colofón, antes de que Jorge pueda responder algunas preguntas que ya las tiene en cabeza y otras que pueda estar leyendo, que hay un cierto resumen, así, tratando de hacer un resumen ejecutivo, ¿no? En primer lugar está el factor humano. Tenemos un capital humano, por así decirlo, tenemos la madera, o tenemos el capital en bruto, falta transformarlo en un capital social que efectivamente tenga capacidad de utopía, de soñar y de ejecutar, de realizar, ¿no? Es decir, hay la gente, pero hay un proceso de formación que tenemos que llevar adelante para que eso se transforme en capacidad de conducción del país en el mediano y largo plazo. Segundo, tenemos que aprovechar para hacer como lo ha planteado Jorge, una reingeniería institucional que funcione. Lo que tenemos ahora no está funcionando. Entonces tenemos que ni siquiera lo que se hace ad hoc, las experiencias más cercanas, la autoridad de reconstrucción con cambios, lo que ahora como se está combatiendo la epidemia. Entonces hay una reingeniería institucional. Tercero, que lo ha mencionado también Jorge, es el tema de los recursos. Somos muy ricos en recursos y tenemos que ver cómo racional y científicamente los aprovechamos. La Amazonía, tenemos el mar del Perú, los mares más ricos del mundo. Tenemos una gran potencialidad también hidroeléctrica, ¿no? Tenemos, en fin, una gran biodiversidad. Hay todo un tema de recursos que tiene que aplicarse en ese sentido. Y por supuesto, ¿no?, ya la parte complementaria a todos ellos, que es la economía, una buena educación, un buen sistema de salud. Jorge, habían algunas preguntas que tú los tenías en la mano. Por favor, si puedes pasar a responderlas de la manera que tú consideres conveniente. Sí, estoy leyendo aquí algunas preguntas en la aplicación esta. Hay una que tiene que ver con un Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Yo creo, ahí hay, creo, dos temas. No sé si un ministerio, pero que necesitamos fortalecer muy intensamente todo aquello que hagamos en ciencia, tecnología e innovación es fundamental. Digo, no sé si un ministerio, porque eso tiene que ser ya dentro de un esquema racional de construcción de instituciones en el Estado. Creo que hay ministerios que deberían ser partidos en dos y desplazar áreas a un sector o a otro. En fin, tiene que ver con el plan que por lo menos tengo yo en la cabeza y que supone este desplazamiento de capacidades y de reorganización de capacidades, pero que necesitamos fortalecer la ciencia, la innovación, el despliegue tecnológico, eso es fundamental. El futuro va hacia allá. Entonces necesitamos darle eso el mayor peso posible. Cuando hablaba del tema de la Amazonía, hablaba de eso. Y ahí donde no tenemos eso, necesitamos que esto se desarrolle. Y poner los recursos necesarios para que esto así ocurra. Luego veo aquí otra sobre los ministerios.
sobre lo que ha hecho el gobierno. Miren, yo he sido crítico en una parte de la intervención. Creo que también hay que agregar aquí una parte sobre lo que se ha hecho. En general, creo que, por lo menos en todo el primer momento de la pandemia, la estrategia fue la adecuada. No han habido los niveles de gestión adecuados de esa estrategia. Hay cosas en las cuales se han logrado avances. Cuando empezamos en la pandemia, el Estado peruano tenía, me parece que alrededor de 200 camas de unidades de cuidados intensivos. Hoy estamos por sobre las 1000. La capacidad de provisión de insumos de seguridad, de bioseguridad para nuestro personal de primera fila estaba francamente descuidado. Hoy se ha mejorado mucho eso sin que sea perfecto. Ha habido esfuerzos en relación a fortalecer ciertas líneas, pero todavía hay áreas en las cuales se requiere mucho mayor fuerza y ajustes estratégicos sin duda. Hay preguntas en relación a la posibilidad de coordinarnos en función de un plan de acción. Yo creo que eso es fundamental. Yo lo decía también muy al pasar, no es que no respete las ideologías, no es que no sepa que estas existen, pero creo que necesitamos un momento en el cual todo está tan cambiado y cambiando tan rápidamente que hasta que cristalice un cuerpo de pensamiento que interprete lo que está ocurriendo en el mundo va a pasar un largo tiempo. Entre tanto, necesitamos mucha buena voluntad, mucha fuerza y mucha capacidad de entendimiento y revisar práctica y pragmáticamente las propuestas de solución a las cuestiones que están sobre la mesa en el debate político en el país. Muchas veces tenemos distancias de naturaleza ideológica que a la hora de la acción se disuelven completamente. Y creo que es necesario que este elemento surja. He visto por ahí una pregunta sobre INDECI, el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Defensa Nacional. A ver, es una vieja historia. Todas estas dependencias estaban situadas no en el Ministerio de la Presidencia, que ya no existía, sino en la oficina del primer ministro. Pero recomendaciones que hizo la OCDE fueron en el sentido de decirle al primerato que su función tenía que ver con la coordinación del gobierno, sobre todo, y no tanto con el manejo de un conjunto múltiple, no solamente esta, sino muchas otras instituciones que estaban situadas allí, pero que podían estar situadas a nivel de los ministerios. En ese razonamiento es que se trasladó en diciembre del año 2017 tanto INDECI como CENEPRED, como el CAEN, como la Secretaría de la Defensa Nacional del Ministerio de Defensa. INDECI y CENEPRED se trasladaron en una forma de descripción que era la institución completa con su presupuesto personal va a defensa y se ubica allí. Pero tanto el CAEN como la Secretaría de la Defensa fueron otra forma de transferencia de capacidades e instituciones. No es que iba toda la institución con su presupuesto personal, sino que más bien fueron como destazadas sus capacidades y esta se ubica en esta dirección y esta en tal otra. Nosotros trabajamos para reconstruir ambas instituciones que nos parecían fundamentales de cara a situaciones como esta. Logramos hacer que el CAEN fuera nuevamente y tuviera vida, porque nos mandaron, no sé si un cadáver, pero sí estaba en cuidados intensivos y con tanque de oxígeno. Y con respiración mecánica. Logramos que eso volviera a la vida y ya tiene hoy día funcionamiento una institución que tiene una marca muy lograda y que hace un trabajo que debería ser potenciado. En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, estábamos en ese proceso, en medio ocurrió pues, aquello que ocurrió y que me llevó a mí a presentar mi renuncia al cargo de ministro de Defensa, que es una anécdota, una experiencia, un periodo, una decisión que todos ustedes conocen, no es necesario contar sobre ella, y entonces ya esa tarea quedó en el curso de lo que estaba haciendo. Bueno, creo que hay varias preguntas más, pero mi pobre capacidad para manejarme con facilidad. Hay una pregunta que está hecha de diferentes ángulos por varios de las que han estado presentes en el sentido de la descentralización. Hay ahora dos tendencias, ¿no? Dos grupos que dicen que se les ha dado demasiadas atribuciones a las regiones por encima de su capacidad real de gestión,
y de otro lado quienes dicen que no, que es al revés, que el Estado central sigue controlando en los hechos, ¿no?, la real toma de decisiones, y que simplemente las regiones son meros mecanismos intermediarios o de ejecución a medias. ¿Cómo ves tú esto de cara al futuro, Jorge? Es decir, es un tema de cómo nos organizamos en las provincias para poder avanzar en la descentralización, en el poder municipal, ¿o ves tú realmente un déficit de capital humano para poder llegar hacia ese objetivo? Yo creo que hay de las dos cosas. Creo que hay de las dos cosas. Creo que hay élites regionales en formación. Creo que ha habido gobiernos regionales francamente deficitarios, incluso en muchos casos muy corruptos, y gobiernos regionales con competencias y capacidades que han hecho que su tarea sea bastante bien lograda. En todos los casos, creo que tiene que haber una mayor sinergia entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales. Y lo digo a partir de mi experiencia. Nosotros no tuvimos como Ministerio de Defensa, y creo que como gobierno, pero por lo menos como Ministerio de Defensa, en la tarea de enfrentamiento del niño costero, ningún roce con gobierno regional alguno. Y nos encontramos de todo, desde los que eran muy competentes hasta los que estaban perdidos en las aguas. Y sin embargo, lo que hicimos fue generar una relación de sinergia en donde las capacidades que se tenían eran fortalecidas y las capacidades que no se tenían eran aportadas en este diálogo, en este esfuerzo por sacar adelante la tarea. Creo sí que se necesita un ajuste fundamental en la manera en la cual estamos haciendo el vínculo entre economía y política. Por ejemplo, se va a requerir en el próximo tiempo una fuerte inversión en que genere empleo rápidamente en las regiones, en las provincias. Yo diría, por lo menos en 3 áreas: construcción de postas médicas y hospitales donde sea preciso, construcción de escuelas o reparación de escuelas, pero construcción de escuelas también, y construcción o reparación o fortalecimiento de comisarías. Las tres instituciones, comisaría, escuela y posta médica, están muy maltratadas, tienen muchos déficits de infraestructura. Requerimos que eso se haga, pero al mismo tiempo que requerimos que eso se haga, requerimos que también se haga de manera distinta. ¿Cómo ocurren los procesos de construcción o de licitación? Se licita en Lima, gana la gran compañía constructora de Lima, que luego va y subcontrata a las provincias, sea Moquegua, sea Arequipa, sea Trujillo, la Libertad, o sea Piura, o sea Tumbes. Es decir, la licitación limeña contrata un gran construcción que se va y subcontrata con los constructores locales, que son finalmente los que hacen la obra. Bueno, eso tiene que ser cambiado, porque necesitamos inyectar recursos directamente en las regiones. ¿Cuál es el argumento para que no sea así? El argumento para que no sea así dice que hay poca capacidad técnica en las provincias. Bueno, empaquetemos proyectos. Hagamos prototipos de proyectos, de escuela, de comisaría, de postas médicas, según las circunstancias. No hagamos un solo prototipo, hagamos varios, según las regiones, el clima, los requerimientos geográficos, etcétera, demográficos, etcétera, y hagamos una manera distinta de producir esa relación entre economía y política, de modo que el dinero, la obra, la licitación llegue y esté y se realice en la región y en la provincia. El arreglo que hoy tenemos, que es el arreglo que ha dado todos los problemas de los últimos 15 o 20 años, que se ha expresado como una orgía de corrupción en el país, que hoy día nos tiene todavía complicados en eso, tiene que ser cambiado. Eso ya murió. El COVID simplemente nos ha mostrado que estaba ya en deceso. Eso tiene que ser modificado. No podemos seguir con el mismo arreglo. Y eso va a suponer, pues, un momento de tensión muy fuerte, porque hay quienes están acostumbrados a que las cosas se siguen manejando como se manejan siempre. Necesitamos un cambio. Y ese cambio no puede ser, que es lo que me parece en la dinámica en la que estamos, no puede ser un retroceso. Tenemos 3 escenarios posibles. O nos quedamos donde estamos, en un proceso de deterioro complicado, o regresamos a donde estábamos, o usamos la circunstancia para poder producir un avance en la situación con un gran esfuerzo
tanto económico como político como organizacional. Creo que esta es la tercera ruta y eso supone un arreglo completamente diferente en la relación entre economía y política, que no es el arreglo que está en crisis. Y eso no supone que retrocedamos a una mirada estatista de los problemas que tienen que ser enfrentados hoy día en el país. Es decir, necesitamos avanzar en el despliegue del mercado, solo que el mercado tiene que ser efectivamente un mercado con competencia, que no sean muy pocos grupos los que explican el funcionamiento del 70-80% del mercado. Lo hemos visto en el tema de las medicinas. Eso no nos puede volver a ocurrir. No nos puede volver a ocurrir que el gran comprador no compre, probablemente trabado por la corrupción, y que los compradores privados tengan las medicinas a un costo tan alto que para la gente sea imposible. Por eso digo que muchas veces en muchas zonas estamos en un estado rebasado y un privado inalcanzable. Eso no puede volver a ocurrir. Al mismo tiempo que eso, necesitamos que hayan verdaderos procesos de competencia. Es decir, que no haya este mecanismo perverso de captura corrupta de la autoridad que asigna recursos y que luego usa la adenda como un mecanismo de evasión de la competencia y del mercado. Y necesitamos también abrir un escenario donde la inversión pública abre espacio y genere condiciones para la inversión privada, pero inversión privada. Es decir, un problema, un diseño, una propuesta, una iniciativa, capacidad de posibilidades de ganancia y un capital que arriesga, pero no la captura del dinero de todos a través de la captura de la voluntad de la autoridad por vía de la corrupción y la cerrazón de la competencia. Entonces, creo que hay salidas y soluciones y tenemos que razonarlas en función de las circunstancias que tenemos que resolver. Volviendo a tu pregunta, ¿descentralización sí o no? Yo claramente digo sí, pero tiene que ser, tiene que haber una relación sinérgica con el Estado central y tiene que generarse capacidades ahí donde no las haya y tiene que haber otros mecanismos de control, porque los mecanismos de control que hoy día tenemos para el dinero que está en las regiones es claro que no ha funcionado. No sé si tendríamos que pensar en alguna forma de control de los ejecutivos regionales construyendo algún tipo de asamblea democrática regional a la cual el gobierno regional tenga que remitirse. Así como el Congreso es el contrapeso del Ejecutivo y su control, porque esa es parte de sus tareas, a lo mejor crear algún mecanismo en las regiones que produzca el mismo efecto. Creo que el tema de la regionalización es un tema que tiene que ser pensado y tiene que ser elaborado y evaluado a partir de la historia real de lo que ha sido la descentralización en el país. He estado revisando las preguntas y muchas de ellas encuentro que pueden haber sido ya respondidas de manera explícita o implícita, ¿no? O de manera general y quizá no tan específica. Y también hay mucha riqueza en las preguntas que son en sí mismas también una propuesta, que van a dar el pedido a Jorge, que les pueda dar una leída, ahora con mayor tranquilidad, después que acabemos este webinar, y pueda dar algunas respuestas a todas aquellas que considere pertinente. Consideramos que el debate ha sido rico. Hay una pregunta que queda flotando, no sé si para qué tanto, ¿no? Porque estamos hablando de reingeniería del Estado, estamos hablando de una nueva perspectiva de largo plazo, el tema de la Amazonía, el tema del mar, el tema de los recursos naturales, el tema de la tecnología, el tema de crear una nueva promoción de peruanos, no importando la edad, porque quería anunciar que el próximo webinar es sobre el tema del mar y el expositor es nada menos que un muchacho de 19, 20 años, un estudiante de biología marina. Es decir, sí existen, como dice Jorge, ese capital humano que está allí, quizá no lo encontramos, quizás no le damos oportunidad, quizás no tenemos los mecanismos sociales que antes eran los partidos políticos, las federaciones de estudiantes, los colegios profesionales, a través de los cuales se canalizaba y se promovía ese escalamiento de liderazgos. Hay que pensar en una nueva forma
de canalizar ese enorme potencial humano que puede estar presumible y seguramente escondido. Se ha hablado de Valle de la Torre, has mencionado tú que has hecho un estudio de doctorado sobre Valle de la Torre. Uno de los ponentes dice que tus postulados se asemejan mucho a las propuestas de Valle de la Torre. Ahora en julio se acerca el 42 años del discurso, ¿no?, inaugural de Valle de la Torre en la Asamblea Constituyente de 1978. Entonces hay una pregunta que cae por su propio peso, y más aún en tu especialidad, Jorge, y creo que con esto podemos terminar el webinar. ¿Ves tú el terreno político suficientemente abonado para pensar que el próximo Congreso de la República debe ser también un Congreso constituyente? Mi esquema ideal es el siguiente. Es evidente que necesitamos hacer ajustes constitucionales. Es evidente también que esa operación política es una operación riesgosa, porque corremos el riesgo de producir retrocesos estatistas. Creo que no serían convenientes para el país, pero se necesitan cambios que afirmen competencia, mercado e inversión pública y privada, de modo que se conviertan en vectores productivos en el desarrollo nacional. Creo que se requiere reconstruir lo público. Hemos abandonado lo público y ahora quienes abandonaron lo público y quienes golpearon al Estado durante 30 años se quejan de que no existe. Le quitaron recursos a la salud pública, le quitaron recursos a la educación pública, le quitaron recursos a la seguridad pública y ahora se quejan de que no existan. Pues sí, claro, no existen si ustedes se los quitaron. Requerimos reconstruir lo público, requerimos reconstruir áreas importantes de lo público. Eso me parece ya es una cuestión ganada producto de esta situación crítica en el país. Necesitamos hacer ajustes en nuestro proyecto, no solamente de salud, sino de educación, de seguridad. Tenemos, yo creo, las capacidades para hacerlo. Necesitamos proyectos territoriales. En la propuesta, en el esquema de programa que tenemos en el partido que estamos tratando de construir, el partido de gobierno, tenemos 5 áreas territoriales a las cuales hay que dedicarles el esfuerzo de construcción, de elaboración programática. La Amazonía, en primer lugar. Creo que no estamos viendo el enorme potencial que significa para el futuro del país una Amazonía vista con ojos de la ciencia, es decir, con los ojos del siglo XXI. Necesitamos una política de fronteras. Hoy día no tenemos una política de fronteras. Nuestra política de fronteras se reduce a una política de límites. Y parados en cualquier ciudad de nuestras fronteras, uno mira la del frente, sea el vecino del norte, del oeste, o el del este o el del sur, y uno siempre queda con la sensación de que estamos muy mal aquí, que están allá mejor. Entonces necesitamos una política de fronteras. Necesitamos un plan Marshall para todo lo que es la sierra, que empiece por energía y por agua, particularmente para la Sierra Sur. Pero hoy, en realidad, vista la situación, lo que requerimos es un gran esfuerzo de inversión pública. Ese plan Marshall se convierte ya no solamente en una necesidad para nuestra sierra, particularmente la Sierra Sur, que es la zona más pobre del país, en donde se requiere pagar una deuda histórica con esos sectores, sino que se requiere en realidad un gran esfuerzo de inversión pública y privada también en varias áreas de la vida pública nacional. He mencionado 3, en infraestructura de salud, en infraestructura educativa y en infraestructura de seguridad, pero requerimos, por ejemplo, un gran plan de desarrollo de infraestructura carretera, portuaria, aérea, aeroportuaria, que se haga en serio, y que hagamos un esfuerzo muy grande en esa dirección, porque además eso va a generar empleo y va a generar dinamismo económico. Entonces, mar, fronteras, plan, un esfuerzo de inversión muy grande en la sierra, pero creo que ahora la pandemia nos coloca en la necesidad de hacerlo para todo el país. El mar peruano, que es un espacio ausente de nuestro razonamiento político económico y que es un área muy importante, no solamente en términos geográficos, es prácticamente todo el territorio nacional tierra, o menos, pero también en recursos. Ahí en el mar están las proteínas que estamos buscando y que necesitamos para que nuestra población esté mejor alimentada. Y finalmente, ciudades. No podemos seguir construyendo ciudades que son ineficientes, costosas y excluyentes.
Necesitamos reorganizar nuestras ciudades y volver a tener lo que tuvimos en una época y que fue rápidamente arrasado y puesto en el índice de las malas palabras. Necesitamos volver a tener planificación urbana con fuerza, en un sentido fuerte de la palabra planificación urbana, de modo que hagamos ciudades vivibles. No puede ser posible que nuestras ciudades sigan siendo lugares en los cuales la gente, para desplazarse de su casa a la población, le dedique 4, 5 y hasta 6 horas diarias. Eso no es humano. Esa no es una buena forma de vivir. Entonces, estas áreas, estos 5 temas territoriales tienen que ser abordados. Qué bueno que van a tener pronto. Me gustaría engancharme, avísame cuándo va a ser con este joven una reflexión sobre el mar. Nosotros estamos trabajando eso. Tenemos una comisión dedicada al tema de defensa, una comisión dedicada al tema marítimo. Tenemos ahí destacados miembros retirados ya de nuestra Marina de Guerra del Perú trabajando en eso. Son probablemente quienes más conocen el mar. Y necesitamos acelerar la capacidad de construcción y de inventiva de nuestros liderazgos. Yo quiero concluir, dado que me dices que es la última intervención, quiero concluir agradeciéndote, Alejandro, la invitación, la posibilidad de conversar. Lamento no haber estado atento a todas las preguntas. En relación a tu pregunta, te decía que tengo el siguiente esquema. Creo que debe haber una reforma política en el corto plazo que sea básicamente electoral, que permite el ingreso de nuevas opciones al sistema político, de modo que produzcamos una elevación de la calidad de la democracia y una renovación de nuestra élite política, tanto a nivel nacional como regional y municipal. Creo que necesitamos que en la siguiente elección se apruebe una reforma que puede ser validada en una primera decisión en el Congreso y luego una suerte de referéndum en el mismo día que se produzca la elección de presidente y de Congreso de la República en el año 2021, para reintroducir la Cámara de Senadores en el sistema político. Y creo que esa Cámara de Senadores puede ser perfectamente elegida en el año 2022 junto con los gobernadores y los alcaldes, y que tenga el encargo en los primeros 6 meses de funcionamiento de mirar el tema constitucional y las reformas necesarias que se necesitan para poder producir una adecuación de nuestro instrumento mayor en materia jurídica y legal de cara a los temas que el país tiene que enfrentar. Ese sería el esquema ideal y creo que nos permitiría además hacer que ese momento de discusión, de elaboración constitucional, esté en una etapa de mayor reflexión y de mayor remanso que nos permita producir una elaboración progresiva y más adecuada a los cambios que el país necesita. En lo inmediato, en lo muy inmediato, tenemos que luchar para que esta pandemia sea abatida al menor costo de vidas humanas. Y si resultado de un Estado un poco rebasado y un mundo de la salud privada tan exorbitantemente caro que queda fuera del alcance de la población, nos coloca en esta situación, tenemos que ejercer la solidaridad. Esa iniciativa que me mencionaba de los médicos que atienden esas otras enfermedades que están también padeciendo a su manera por el COVID, tenemos que enfrentarla, tenemos que enfrentar el tema del agua, de la medicina, de la comida, tenemos que hacer ejercicio de la solidaridad. Puede que el COVID se lleve ciudadanos nuestros, lo cual es muy lamentable, puede que se lleve algunas ideas, algunas muy bien que se las lleve, pero lo que no debe llevarse es la solidaridad de los peruanos, de las peruanas, la fuerza de esta nación que va a resistir como lo ha resistido muchas otras veces, sola, pero tenemos que hacerlo. Bien, Jorge, muchas gracias. Tus palabras encajan muy bien al aniversario de hoy día, 31 de mayo, hace 52 años fue ese terremoto en el norte que también asoló el Callejón de Huaylas y todo el norte del Perú. Hubieron en aquel entonces cerca de 50.000 muertos y todos hemos sido testigos como también las ciudades que quedaron destruidas o semidestruidas se levantaron. Entonces, aquí estamos pues ante un problema grave, pero con la firme convicción de que tenemos los recursos y las capacidades de salir adelante. En la conferencia de la próxima semana va a ser sobre el tema del mar. La novedad es que es un muchacho de 19 años, este mismo día, a la misma hora, ¿no? Va a ser muy interesante. Hemos batido un pequeño récord interno,
quizás todavía no estamos al nivel de difusión que quisiéramos, pero han habido algo así como 190 comentarios y preguntas, ¿no? Casi 200, que yo creo justifican de algún modo la importancia de este tema que hemos tratado, ¿no? El tema de la gobernabilidad, el tema de tratar de enfoque en grande, pero de enfoque en pequeño. Hemos tenido un general del ejército que de alguna manera ha corroborado o ha complementado lo que Jorge ha dicho respecto de Piura. Hemos tenido también un vicealmirante, ¿no? Que ya desde ahora lo invito la próxima semana para este tema del mar, donde él también seguramente tiene mucho que decir. Y muchísimas personas más, les agradezco. Es gratificante que estos esfuerzos que se hacen en medio de la pandemia, en medio de este reclusión obligatoria, no nos impida pues dialogar e intercambiar ideas, y sobre todo con el tremendo privilegio que este intercambio haya sido hoy posible con Jorge Nieto Montesinos. Además está decir lo rico y lo diverso y lo coherente con que han sido planteadas sus ideas. Lo felicitamos, estoy seguro que comparten la felicitación, si no todos, muchos de los que han estado presenciando hoy. Gracias mil, Jorge, mucha suerte, muchos éxitos y hasta pronto. Y con todos los oyentes también, hasta pronto, hasta luego. Muchas gracias, un abrazo a todos. Abrazo a todos.